Capítulo 57. ¿Cómo después que partieron nuestros embajadores para su majestad con todo el oro y cartas y relaciones de lo que en el real se hizo y la justicia que Cortés mandó hacer? Desde a 4 días que partieron nuestros procuradores para ir ante el emperador nuestro señor, como dicho habemos, y los corazones de los hombres son de muchas calidades y pensamientos, parece ser que unos amigos y criados del Diego Velázquez, que se decían Pedro Escudero y un Juan Cermeño y un Gonzalo de Umbría, piloto, y Bernaldino de Coria, vecino que fue después de Quiapa, padre de un hulano Centeno, y un clérigo que se decía Juan Díaz, y ciertos hombres de la mar que se decían Peñates, naturales de Gibraleón. Estaban mal con Cortés, los unos porque no les dio licencia para se volver a Cuba como se la habían prometido y otros porque no les dio parte del oro que enviamos a Castilla, los Peñates porque los azotó en Cozumel, como ya otra vez tengo dicho, cuando hurtaron los tocinos a un soldado que se decía Barrio. Acordaron todos de tomar un navío de poco porte e irse con él a Cuba a dar mandado al Diego Velázquez, para avisalle cómo en La Habana podían tomar en la estancia de Francisco Montejo a nuestros procuradores con el oro y recaudos. Que, según pareció, de otras personas principales que estaban en nuestro real fueron aconsejados que fuesen a aquella estancia que he dicho, y aún escribieron para que el Diego Velázquez tuviese tiempo de habellos a las manos. Por manera que las personas que he dicho ya tenían metido matalotaje, que era pan cazabe, aceite, pescado y agua, y otras pobrezas de lo que podían haber, ya que se iban a embarcar, y era a más de medianoche, el uno de ellos, que era el Bernaldino de Coria, parece ser se arrepintió de se volver a Cuba, y lo fue a hacer saber a Cortés. Como lo supo, de qué manera y cuánto sé por qué causas se querían ir, y quiénes fueron en los consejos y tramas para ello, les mandó luego sacar las velas, aguja y timón del navío, y los mandó echar presos y les tomó sus confesiones, y confesaron la verdad, y condenaron a otros que estaban con nosotros, que se disimuló por el tiempo, que no permitía otra cosa, y por sentencia que dio, mandó ahorcar al Pedro Escudero y a Juan Cermeño, y a cortar los pies al piloto Gonzalo de Umbría, y azotar a los marineros Peñates. A cada 200 azotes, y al padre Juan Díaz si no fuera de misa también lo castigara, más metióle algo temor. Acuerdón que cuando Cortés firmó aquella sentencia dijo con grandes suspiros y sentimientos: «Oh, quien no supiera escribir, para no firmar muertes de hombres», y paréceme que aqueste dicho es muy común entre los jueces que sentencian algunas personas a muerte, que lo tomaron de aquel cruel Nerón en el tiempo que dio muestras de buen emperador. Y así como se hubo ejecutado la sentencia, se fue Cortés luego a Matacaballo a Cempoal, que es 5 leguas de la villa, y nos mandó que luego fuésemos tras él 200 soldados y todos los de a caballo. Y acuerdón que Pedro de Alvarado, que había 3 días que le había enviado Cortés con otros 200 soldados por los pueblos de la sierra porque tuviesen que comer, porque en nuestra villa pasábamos mucha necesidad de bastimentos, y le mandó que se fuese a Cempoal para que allí diéramos orden de nuestro viaje a México. Por manera que el Pedro de Alvarado no se halló presente cuando se hizo la justicia que dicho tengo. Y cuando nos vimos juntos en Cempoal, la orden que se dio en todo diré adelante. Capítulo 58. ¿Cómo acordamos de ir a México, y antes que partiésemos dar con todos los navíos al través, y lo que más pasó? Y esto de dar con los navíos al través fue por consejo e acuerdo de todos nosotros los que éramos amigos de Cortés. Estando en Cempoal, como dicho tengo, platicando con Cortés en las cosas de la guerra y camino para adelante, de plática en plática le aconsejamos los que éramos sus amigos que no dejase navío en el puerto ninguno, sino que luego diese al través con todos, y no quedasen ocasiones, porque entre tanto que estábamos la tierra adentro no se airasen otras personas como los pasados, y demás de esto, que teníamos mucha ayuda de los maestres, pilotos y marineros, que serían al pie de 100 personas, y que mejor nos ayudarían a pelear y guerrear que no estando en el puerto. Y según vi y entendí, esta plática de dar con los navíos al través que allí le propusimos, el mismo Cortés lo tenía ya concertado, sino que quiso que saliese de nosotros, porque si algo le demandasen que pagase los navíos, que era por nuestro consejo, y todos fuésemos en los pagar. Y luego mandó a un Juan de Escalante, que era alguacil mayor y persona de mucho valor y gran amigo de Cortés, y enemigo de Diego Velázquez porque en la isla de Cuba no le dio buenos indios, que luego fuese a la villa, y que de todos los navíos se sacasen todas las anclas, cables, velas y lo que dentro tenían de que se pudiesen aprovechar, y que diese con todos ellos al través, que no quedasen más de los bateles.
que los pilotos e maestres viejos y marineros que no eran buenos para ir a la guerra, que se quedasen en la villa y con 2 chinchorros que tuviesen cargo de pescar, que en aquel puerto siempre había pescado, aunque no mucho, y el Juan de Escalante lo hizo según y de la manera que le fue mandado, y luego se vino a Cempoal con una capitanía de hombres de la mar que fueron los que sacaron de los navíos y salieron algunos de ellos muy buenos soldados. Pues hecho esto, mandó Cortés llamar a todos los caciques de la serranía de los pueblos nuestros confederados y rebelados al gran Montezuma, y les dijo cómo habían de servir a los que quedaban en la villa rica, acabar de hacer la iglesia, fortaleza y casas, y allí delante de ellos tomó Cortés por la mano al Juan de Escalante, y les dijo: Este es mi hermano, y que lo que les mandase que lo hiciesen. Que si hubiesen menester favor ayuda contra algunos indios mexicanos que a él ocurriesen, que él iría en persona a les ayudar. Y todos los caciques se ofrecieron de buena voluntad de hacer lo que les mandase. Acuerdón que luego le zahumaron al Juan de Escalante con sus inciensos, aunque no quiso. Ya he dicho, era persona muy bastante para cualquier cargo y amigo de Cortés, y con aquella confianza le puso en aquella villa y puerto por capitán, para si algo enviase Diego Velázquez que hubiese resistencia. Dejallo aquí, y diré lo que pasó. Aquí es donde dice el coronista Gómora que mandó Cortés barrenar los navíos, y también dice él mismo que Cortés no osaba publicar a los soldados que quería ir a México en busca del gran Montezuma. Pues de qué condición somos los españoles para no ir adelante, y estarnos en partes que no tengamos provecho guerras. También dice el mismo Gómora que Pedro de Ircio quedó por capitán en la Veracruz, no le informaron bien. Digo que Juan de Escalante fue el que quedó por capitán y alguacil mayor de la Nueva España, que aun al Pedro de Ircio no le habían dado cargo ninguno, ni aun de cuadrillero, ni era para ello, ni es justo dar a nadie lo que no tuvo, ni quitarlo quien lo tuvo. Capítulo 59. De un razonamiento que Cortés nos hizo después de haber dado con los navíos al través, y cómo aprestamos nuestra ida para México. Después de haber dado con los navíos al través a ojos vistas, y no como lo dice el coronista Gómora, una mañana, después de haber oído misa, estando que estábamos todos los capitanes y soldados juntos hablando con Cortés en cosas de la guerra, dijo que nos pedía por merced que lo oyésemos, y propuso un razonamiento de esta manera: que ya habíamos entendido la jornada a que íbamos, y mediante nuestro Señor Jesucristo hablamos de vencer todas las batallas y reencuentros, y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía. Porque en cualquier parte que fuésemos desbaratados, lo cual Dios no permitiese, no podríamos alzar cabeza, por ser muy pocos, y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba, salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes, y sobre ello dijo otras muchas comparaciones de hechos heroicos de los romanos, y todos a una le respondimos que haríamos lo que ordenase, que echada estaba la suerte de la buena o mala ventura, como dijo Julio César sobre el Rubicón. Pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su majestad. Y después de este razonamiento, que fue muy bueno, cierto, con otras palabras más melosas y elocuencia que yo aquí las digo, luego mandó llamar al cacique Gordo, y le tornó a traer a la memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la iglesia y cruz. Además de esto le dijo que él se quería partir luego para México a mandar a Montezuma que no robe ni sacrifique. Que ha menester 200 indios tamemes para llevar el artillería, que ya he dicho otra vez que llevan 2 arrobas a cuestas se andan con ellas 5 leguas. Y también les demandó 50 principales hombres de guerra que fuesen con nosotros. Estando de esta manera para partir, vino de la Villarica un soldado con una carta del Juan de Escalante, que ya le había mandado otra vez Cortés que fuese a la villa para que le enviase otros soldados, y lo que en la carta decía el Escalante era que andaba un navío por la costa, y que le había hecho ahumadas y otras grandes señas, y había puesto unas mantas blancas por banderas, y que cabalgó a caballo con una capa de grana colorada porque lo viesen los del navío, y que le pareció a él que bien vieron las señas, banderas, caballo y capa, y no quisieron venir al puerto, y que luego envió españoles a ver en qué paraje iba, y le trujeron respuesta que 3 leguas de allí estaba Surto, cerca de una boca de un río, y que se lo hace saber para ver lo que manda. Y como Cortés vio la carta, mandó luego a Pedro de Alvarado que tuviese cargo de todo el ejército que estaba allí en Cempoal, y juntamente con él a Gonzalo de Sandoval, que ya daba muestras de varón muy esforzado como siempre lo fue. Este fue el primer cargo que tuvo el Sandoval,
y aun sobre que le dio entonces aquel cargo que fue el primero y se lo dejó de dar a Alonso de Ávila, tuvieron ciertas cosquillas el Alonso de Ávila y el Sandoval. Volvamos a nuestro cuento, y es que luego Cortés cabalgó con 4 de a caballo que le acompañaron, y mandó que le siguiésemos 50 soldados de los más sueltos, porque Cortés nos nombró los que habíamos de ir con él, y aquella noche llegamos a la Villarica. Y lo que allí pasamos diré adelante.